Vamos a comenzar ahora esta sección con esta definición del error de muestreo. Vamos a ver ahora las características que van a tener nuestras muestras comparada contra la población y vamos a poder describir lo similitud que podemos llegar a tener con respecto a mis parámetros que yo voy a comparar por cada muestra que seleccione y la forma en la que yo estoy disperso o que yo no estoy cerca de mi promedio en la población completa. Entonces vamos a comenzar con esta primera definición. Tenemos entonces que cuando en el promedio de la muestra es usado para estimar el promedio de la población, siempre se hace un error. Entonces aquí, a pesar de que nosotros hayamos tenido una muestra representativa, recuerden que una muestra representativa tiene que incluir distintos grupos o distintas secciones de toda mi producción completa o de mi población completa. A pesar de eso vamos a tener ciertos errores. Ya habíamos discutido, por ejemplo, el caso en donde yo tendría como muestra, digamos, si yo quisiera el índice de masa corporal o índice de sobrepeso de los alumnos de cierta universidad, y yo me voy a tomar una muestra de los alumnos que están en la selección de fútbol, por ejemplo. Ahí pues bueno, voy a tener un error muy grande ya cuando me vaya a trabajar con el promedio de toda la población completa. Entonces va a haber un error ahí muy grande porque está mal diseñada mi muestra, no es representativa. A pesar de que nosotros ya hagamos después un mejor diseño del experimento y tomemos una encuesta o una muestra ya representativa, digamos que ahora ya tomo un grupo de alumnos ya mejor distribuido alrededor de la universidad, siempre vamos a tener algún error. Entonces este error se llama error de muestreo y es definido como el valor absoluto de la diferencia. El valor absoluto se refiere a que siempre va a ser positivo esta resta, por ejemplo esta diferencia del promedio de la muestra y el promedio de la población. Entonces el error de muestreo se define de la siguiente forma, nada más es una resta comparando el promedio de mi muestra que estoy tomando contra el promedio de la población. Recuerden que estas barras que tenemos aquí significan el valor absoluto. Lo único que quiere decir esta operación, si lo recuerdan de cursos de matemáticas básicas, es que le vamos a quitar el signo. O sea, aquí no nos vamos a meter en detalles de la definición del valor absoluto. Aquí simplemente se le quita el signo a esta resta. Entonces, aquí como podemos darnos cuenta, si nosotros tomamos una muestra aquí que está en esta curva azul, va a tener un cierto valor característico en cuanto a su tendencia de valor central. Les vuelvo a repetir, el caso de que nosotros podemos tomar una muestra de 20 personas en una universidad de 2000, entonces ahí ya tendríamos una muestra muy pequeña, pero bueno, vamos a tener ciertos estadísticos en esta muestra de 20 personas. Entonces ahí vamos a tener una desviación estándar, vamos a tener un promedio, que eso es lo que vamos a comparar en esta sección. Y después, si nosotros ya hacemos un estudio, digamos, más a conciencia, ya tomando todos los valores, si hay tiempo también y lo permite, más adelante vamos a ver técnicas que nos permiten inferir sin necesidad de trabajar con o de conocer el promedio de toda la población, que es lo que se hace mucho en industria. En industria no hay forma de que nosotros podamos tener o medir todos los elementos que se venden en un embarque, por ejemplo, de producción. Sería algo muy difícil. Entonces se estima qué tan cerca estamos de mi muestra, que es esta curva en azul, contra la curva que tenemos aquí en rojo. Generalmente, como lo vamos a ver más adelante en la siguiente definición, entre más grande sea mi muestra, pues mejor va a ser mi estimación al respecto de la población. Entonces lo que vamos a ver ahora es el error estándar. Entonces ahora por otro lado tenemos lo que se conoce como el error estándar, que es diferente de lo que vimos anteriormente del error de muestreo. Se parecen mucho, pero bueno, vamos a ver ahora las diferencias. Tenemos entonces ahora que el teorema del límite central establece que cuando nosotros tomamos las muestras de una población muy grande, entonces el promedio de la muestra va a tener una distribución normal.
Una distribución normal es que tiende a un cierto valor, que son en estas curvas que vimos en la sección anterior, estas curvas rojas y azules, las que vimos en la gráfica al principio de esta sesión. Eso es lo que se conoce como una distribución normal o campana de Gauss, que tienden a un valor y tienen una cierta amplitud. Recuerden que fueron los valores que vimos cuando estuvimos trabajando con los estadísticos de dispersión, la varianza, la desviación estándar. Bueno, nos dan esa curva característica. Entonces, si nosotros tenemos una muestra de buen tamaño, una muestra grande, entonces esta muestra también va a tener una distribución normal. Siempre y cuando aquí nos hace referencia este texto, este autor, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea de 30 o más. Entonces aquí ya también hay otras estrategias que se pueden utilizar en caso de que mi sistema sea menor. Además, el promedio de la muestra va a ser igual al promedio de la población. Pues sí, desde luego. Entonces, nosotros nos estamos cada vez acercando más y más al tamaño completo de mi población. Entonces, desde luego, mi muestra ya empieza a dejar de ser la muestra y se convierte poco a poco en la población. Entonces, entre más grande nosotros podamos tomar una muestra, mucho mejor. Desde luego, les vuelvo a repetir que en producción, en la vida real, va a ser muy difícil tener tiempo para poder tomar toda la población completa, todo lo que nosotros estamos produciendo, todo lo que estamos vendiendo. Generalmente no se tiene ese tiempo, o bueno, no hay personal para poder hacer todas las mediciones, sería muy caro. Entonces, por eso siempre se trabaja con este tipo de muestras. Y entonces el error estándar de nuestro promedio es igual a la desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de nuestra muestra. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Aquí ya cuando nosotros tenemos una muestra muy grande, vamos a hacer esta aproximación en donde el promedio de mi muestra vamos a pensar que se acerca o incluso llega a ser igual que el promedio de la población completa. Entonces el error estándar, como lo dice la definición, es esta división. Vamos a evaluar primero la desviación estándar de toda la población, y después vamos a dividir entre la raíz de n, donde va a ser mi número de elementos. Desde luego, entre más grande sea mi número de elementos, el error estándar, este número que vamos a tener aquí, va a tender a cero. Entre más grande tengamos este número que está aquí abajo, el error cada vez va a ser mucho menor. Sin embargo, es un buen indicador estadístico que nos dice qué tanto estamos acercándonos al error, cuánto vamos a minimizar nuestro error y cuánto nos estamos acercando a la distribución completa de mi sistema. Entonces ahora vamos a ver la continuación del ejercicio que estuvimos viendo en la sección anterior, la continuación del ejercicio 5.2. Vamos a comenzar ahora entonces con el inciso E, que me pregunta entonces cuál es el promedio de la población. Recuerden que lo que estuvimos viendo rápidamente en el ejercicio anterior era lo siguiente. Teníamos 8 soldadores que están aquí en este eje y se les hacían 5 pruebas en minutos. Entonces aquí todos estos tiempos que tenemos en esta tabla de aquí son los minutos que tardaron cada soldador en hacer cada una de estas pruebas. Entonces ahora lo que nos pregunta es por el promedio de toda esta tabla que tenemos aquí. Voy a basear esta información a una hoja de cálculo para hacer esto más sencillo, y vamos a proceder a hacer ahí nuestras cuentas, nuestros incisos. Entonces aquí ya tengo esta tabla en mi programa de Google Sheets. Recuerden, esto se puede hacer de la misma forma en cualquier programa de hoja de cálculo. Aquí empezamos con el inciso E, que me pregunta entonces por el promedio de mi población completa. Aquí nada más vacié ya la información aquí a mi hoja de cálculo. Entonces ya tenemos aquí la información, y vamos a comenzar entonces con el inciso E. Vamos a ponerlo aquí en este orden. Inciso E va a ser lo siguiente. Aquí me preguntaban entonces por el promedio. Entonces hay muchas formas de hacerlo, incluso el programa ya no lo hace en automático. Si yo selecciono aquí todo esto, el promedio aquí ya me lo marca como 17.45, aquí abajo el que dice average.
Bueno, vamos a poner aquí la función. Vamos a poner esto de esta forma. Average, vamos a poner average. Y vamos a seleccionarlo todo de esta forma. Vamos a ponerlo de esta... Vamos a seleccionar todos los tiempos que tenemos. Y pues ya sería todo. Otra forma alternativa que también nos va a ser muy útil más adelante es esta columna que anexé aquí a mi tabla. Aquí voy a poner el promedio de cada muestra. Por cada muestra me refiero a cada elemento, a cada soldador que nosotros tenemos. Entonces de la misma forma voy a tomar este valor de esta manera. Y aquí igual voy a poner el promedio. Average, aquí vamos a ponerlo de esta forma. Pero ahora voy a seleccionar en esta orientación. Ahora voy a seleccionar primero el promedio de cada soldador que tenemos aquí. Entonces si se fijan, aquí lo que estoy poniendo en esta columna va a ser el promedio de cada soldador. Por ejemplo, si yo quiero buscar el promedio del soldador 1, ya tenemos que en promedio terminó las 5 pruebas en 16.4 minutos. Y así puedo ir tomando cada promedio de forma individual. Si nosotros sacamos el promedio de estos promedios de esta columna que tenemos acá, si saco todo el promedio de esta forma, pues vamos a ver qué nos da. Entonces si tomamos esto y saco el promedio, si hacemos esta cuenta, si yo selecciono todos los promedios, entonces el promedio de los promedios es exactamente el mismo que si yo hubiera seleccionado todos de la misma forma como lo hice en la forma anterior. Entonces lo vamos a dejar de esta forma también en esta columna, porque en el siguiente inciso nos pregunta lo siguiente. Entonces vamos a ver el siguiente inciso. En el siguiente inciso, en el inciso F, nos pregunta entonces si los soldadores 1, 2 y 3 son seleccionados como la muestra A. Entonces, ¿cuál es el promedio de estos 3 soldadores? Entonces aquí ahora me están preguntando por estos 3. En la tabla que acabamos de hacer ya tenemos los promedios de cada soldador individual. Entonces ahora vamos a sacar el promedio de esos 3 promedios y vamos a regresar entonces ahora a nuestro programa de hoja de cálculo. Entonces en el inciso F me pregunta lo siguiente. Aquí voy a poner este inciso de esta forma, voy a ponerlo F. Entonces me pregunta por el promedio de los soldadores 1, 2 y 3. Entonces aquí ya lo tengo, tenemos aquí todos los promedios, serían los promedios de estos 3 soldadores que tenemos aquí. Entonces pues de la misma forma voy a poner la fórmula para el promedio. O se puede hacer a mano, pueden seleccionar las 3 cantidades y hacer la suma de estos 3, o sea, nada más es sacar un promedio de esta forma, es algo muy sencillo. Entonces en el inciso F ya tenemos aquí ahora este resultado que es de 16.4 minutos que tenemos para esta muestra de mi población completa. Aquí mi muestra es de 3 soldadores. Entonces si a nosotros nos interesa tomar 4 soldadores, pues bueno, el procedimiento es el mismo. Entonces ahora ya tenemos esto como nuestro valor para determinar el inciso F. Vamos a ver el siguiente inciso, el inciso G. Aquí me pregunta entonces ahora qué pasa si ahora yo tomo ahora como muestra los soldadores 4, 5 y 6 y ahora esto lo denomino como nuestra muestra B. Entonces ahora ¿cuál va a ser el promedio? Nuevamente vamos a regresar a nuestro programa de hoja de cálculo y vamos a obtener lo siguiente. Entonces este es el inciso G y lo voy a poner de la misma notación. Entonces el inciso G, y ahora me está preguntando por lo siguiente. Recuerden que ahora estoy trabajando con los soldadores 4, 5 y 6. Entonces ahora de la misma forma voy a seleccionar aquí, voy a poner esto es igual y vamos a poner el promedio de 4, 5 y 6. Entonces ahora voy a seleccionar desde el soldador 4, 5 y 6. Estos 3 soldadores, recuerden que va a ser mi muestra ahora, o es otra, digamos la muestra B. Entonces ahora ya podemos ver que los promedios de la primera muestra de los soldadores 1, 2 y 3 fue 16.4. El promedio de los soldadores 4, 5 y 6 fue 19.6. Eso fue, digamos, el promedio de mi muestra, de mis 2 muestras. Ahora vamos a continuar con el inciso H.
El inciso H nos pregunta cuál es el error de muestreo de la selección A. Entonces recuerden que nosotros ya conocemos el promedio de toda nuestra población. Recuerden que la definición es nada más hacer la resta con respecto a mi promedio ya global de mi población. Entonces es el promedio de la muestra, en este caso la muestra A, contra la población completa. Entonces queda de la siguiente forma. Entonces recuerden que el error de muestreo está dado por la siguiente expresión. Es igual, aquí lo podemos poner de la siguiente forma, como el valor absoluto. Así ABS es el valor absoluto. Vamos a tomar el valor absoluto de lo que era la muestra A, que era el inciso F. Entonces vamos a tomar el inciso F, que es esta cantidad, o lo podemos poner 16.4. Y después aquí le voy a restar el promedio de la población. El promedio de la población fue el primer inciso que hicimos en esta parte, que fue el inciso E. Entonces vamos a hacer esta selección y ya tenemos nuestro error de muestreo de la muestra A, desde luego. Si lo vemos de otra forma, lo podemos hacer también con la calculadora. Nosotros lo podemos hacer de esta manera. Recuerden que es el valor absoluto. Entonces tenemos en este inciso el promedio de mi muestra A, que era 16.4, y a eso le voy a restar el promedio de la población, que era el inciso E, que es de 17.45. Aquí si se fijan pues es negativo, pero recuerden que como es el valor absoluto, por eso quedó 1.05. Entonces recuerden, aquí la fórmula siempre era con el valor absoluto. Ahora vamos a ver qué nos pregunta el siguiente inciso, el inciso I. El inciso I nos pregunta ahora cuál es el error de muestreo, pero ahora de la selección B, de la muestra B. Entonces vamos a verlo, queda de la siguiente forma. Entonces va a ser igual a, y recuerden, va a ser el valor absoluto. Ya tenemos aquí el valor absoluto de la diferencia del promedio de la muestra B, que era el inciso G, que es este, y luego a eso le voy a restar el promedio de la población, que era el inciso A con el que comenzamos aquí. Nuevamente eso es lo que tenemos en este caso y es de 2.15. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros tenemos que la diferencia aquí tenemos entre la muestra A y la muestra B, pues es menor el error que tenemos, el error de muestreo en la muestra A. Si se fijan, la muestra A entonces está más cerca. La muestra A tiene un valor de 16.4 como promedio, está 1.05 unidades de error con respecto al promedio global, que era de 17.45. Nuestro conjunto de muestra B, que tiene un promedio de 19.6, está a 2.15 unidades de mi promedio, que era de 17.45. Entonces esto nos puede ya ir dando nuestra dispersión en cuanto al error de nuestras muestras que vamos seleccionando. Entonces ese fue el inciso I. Vamos a ver ahora el inciso J. En el inciso J nos pregunta lo siguiente, nos pregunta cuál es la desviación estándar de la población completa. Entonces vamos a ver en la tabla cómo calcularlo. Entonces, como nos pregunta la desviación estándar de toda la población, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí la fórmula, vamos a poner igual y vamos a poner la siguiente indicación, la desviación estándar, y noten que apareció. Vamos a seleccionar la que tiene una PSTD VP. Standard Deviation, pero P significa que es de la población completa. Si recuerden que hacemos la desviación estándar de una sola muestra, la fórmula es un poco diferente. Entonces voy a seleccionar todos los valores de esta forma y aquí ya la expresión, mi función, ya me va a dar la desviación estándar de toda la población completa. Entonces aquí noten que ya tenemos la forma para poderla calcular. Lo voy a poner nada más a 2 decimales, ya para dejarlo de esta forma. Entonces la desviación estándar ya no lo calcula en automático. Recuerden que era la diferencia de cada elemento con respecto al promedio. Después se elevaban todo eso al cuadrado, se dividía entre n y después se le sacaba raíz cuadrada. La diferencia con respecto a la desviación estándar de la muestra en la función, si nosotros vemos aquí la sintaxis,
STD de esta forma, aquí aparece con una S, es lo que tenemos en este caso. Entonces sería un poquito diferente. Entonces eso es ya lo que podemos seleccionar para este inciso. Ahora vamos a ver qué me pregunta el último inciso ya de esta continuación del ejercicio 5.2. Estamos en el ejercicio 5.3. Vamos a ver el ejercicio, el inciso K. Finalmente, entonces aquí este inciso K me pregunta por el error estándar de las muestras si nosotros tenemos n igual a 3 porque pues eso es la muestra que nosotros estamos tomando. Estamos tomando una muestra de 3 soldadores. En este caso pues escogimos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, pero puede ser cualquier otra configuración que nos pregunte. Ya dependiendo de lo que nos pregunte el ejercicio podemos hacer esas configuraciones. Entonces vamos a calcular el error estándar. Recuerden que nada más era la fórmula era de la siguiente forma. Era el error estándar, que era esta notación. Era la desviación estándar, que ya acabamos de definir ahorita, fue el inciso anterior, dividido entre la raíz de 3, que en este caso es este número, es esta n, que es el número de elementos que tiene mi muestra. Entonces vamos a calcular el error estándar. Este último inciso, el inciso K, se ve entonces de la siguiente forma. Ya la fórmula la tenemos en la sección anterior. Esto va a ser igual a la desviación estándar, que fue de 4.9, fue el inciso J. Y esto lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, recuerden que su sintaxis es la siguiente, es SQRT, la raíz cuadrada de 3. Entonces en este caso 3 es el número de la muestra. Si nuestra muestra fuera diferente, por ejemplo si fuera de 4 nuestra muestra, la desviación estándar es en este caso pues se pone la raíz de 4 y el error estándar pues quedaría de esa forma. Entonces ahora aquí ya tenemos este resultado para el inciso K, en donde ya vemos que el error estándar para nuestra muestra es de 2.83. Recuerden que si nosotros aumentamos el número de elementos, el error estándar va a disminuir. Ya después nosotros podemos ir comparando con otro mes de producción o otros 8 soldadores que nosotros podemos tener para evaluar, para ir comparando cuáles son mis diferencias estadísticas entre los grupos que vamos evaluando. Entonces, ahora por sí solo, este tipo de análisis estadísticos pues no nos dice mucho, a menos que estemos comparando con con un estándar, por ejemplo, con otro grupo, o vemos el histórico. Si nosotros después capacitamos a nuestros soldadores y vemos los tiempos de pruebas que van a tener más adelante, después tenemos que ir comparando estos estadísticos para ver si van mejorando o si o si se necesita después otra capacitación, o lo tenemos que comparar, por ejemplo, con alguna norma. Por ejemplo, si nosotros estamos comparando contra alguna norma de producción, pues ahí ya podemos ver diferencias estadísticas. Recuerden, lo importante en este tipo de estudios estadísticos es compararlo con otra cosa, entre otra compañía, otro turno, como les había mencionado, un estándar, etc. Entonces eso es lo importante de este tipo de descripciones estadísticas. Bueno, entonces con esto concluimos el día de hoy. Más adelante vamos a ver otras definiciones y vamos a ampliar los ejercicios o los incisos que podemos ver de este ejercicio en particular. Ya nada más vamos a ver la parte de límites en cuanto a estimar la población completa a partir de estas muestras que estamos viendo. Entonces con esto concluimos el día de hoy.